Decía, soberano Señor sacramentado, acudimos aquí otra vez a la Eucaristía como cada jueves para pedirle al Señor que nos ayude a amarle más, a tener una oración de verdad delante de Él con las gracias que Él hoy nos quiera derramar. Y vamos a hacerlo como cada jueves con las lecturas de este domingo, preparándonos ya para la gran fiesta del Señor. Hoy vamos a rezar con el Evangelio que dice así. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Pues un evangelio, como veis, que narra muchas escenas, muchos momentos de esa jornada de Cristo. Y por eso yo en esta oración, delante del Señor, delante de ti, Señor, quiero que nos fijemos en la persona de Cristo, pero fijándonos mucho en los pequeños detalles que el Evangelio nos cuenta de Él, nos cuenta de ti, Señor, porque a veces a través de los pequeños matices descubrimos cosas de Dios, descubrimos cosas de ti, Señor. Por eso, fijaos, lo primero, como empieza este Evangelio, nos dice, Jesús se fue a la casa de Simón Pedro. Bueno, cuando uno se para a pensarlo, dice, claro, Cristo cuando empezó a predicar no tenía dónde dormir. Es un pequeño matiz que quizá no te has parado a pensar alguna vez, ¿no? Cristo iba de pueblo en pueblo. De hecho, el Evangelio acaba así, no, vámonos a otra aldea. Y Cristo confiaba en que allí encontraría una casa. No solo para él, no solo para ti, Señor, que seguro que a ti te invitarían, se pegarían por invitarte, ¿no? Sino que seguramente tú dirías, Señor, bueno, a mí y a mis 12, buscadme un sitio donde dormir. Y no sé vosotros, pero 13 personas, ¿verdad? Son muchas personas. Y es una tontería, pero que nos puede ayudar a entender, ¿no? Cómo tú, Señor, vivías muy sumergido en la providencia. Cuando les mandas a los apóstoles y de dos en dos, lo que hemos leído hoy en el Evangelio, pues Cristo lo decía y los apóstoles no se asustaron al oírlo, porque lo estaban viviendo. Sabían que Cristo iba de ciudad en ciudad y que ni siquiera tenía dónde comer. Por eso, claro, cuando vemos en el Evangelio que de repente, yo que sé, aparece Zaqueo, ¿no? Zaqueo, baja del árbol, hoy mismo comeré en tu casa. Nos suena como, ay, qué bonito que se autoinvita. No, es que en el fondo también necesitaba dónde comer, ¿verdad? Porque no tenía, ¿no? Se sorprendían de que comiese en casa de los publicanos y pecadores. Dice, pues lo mismo, ¿quién puede dar de comer a 13 personas? Pues hombre, también gente adinerada, ¿no? Y por eso, Señor, no tenía vergüenza de ir a comer con ellos. Y de hecho aprovechaba la ocasión para evangelizarles. Por eso, Señor, qué bonito es mirarte a ti y ver cómo tú vivías muy sumergido en la providencia. Y de hecho no solo era así, sino que nos cuenta el Evangelio que Judas llevaba una bolsa siempre, con el dinero que iban recaudando. Y dice que esa bolsa era para los pobres. O sea que tú, Señor, sin tener dinero, sin tener casa, aún así vivías la caridad, y se la enseñabas a tus apóstoles. Como aunque uno no tenga, siempre puede compartir con los demás.
Por eso yo creo que es bonito, ¿no? Viéndote, Señor, pues decir, Señor, queremos ser como tú. Queremos aprender a vivir de la providencia. Queremos aprender a vivir pobremente. Vivir de la providencia también implica esto, ¿no? Aprender a vivir con pobreza, a no quejarnos cuando nos faltan cosas, a hacer nuestra esa frase de Santa Teresa, solo Dios basta. ¿Qué significa esto? Si tengo a Dios, el resto de cosas ya me las pondrá Él en mi camino, ya me irá solucionando. Vamos a fijarnos en más matices de este Evangelio. Dice que el Señor llegó a casa de Simón Pedro, que estaba la suegra de Simón enferma, y dice el Evangelio que la tocó, ¿verdad? La levantó y se curó. Pues vamos a fijarnos en los matices, ¿no? He dicho, pues el Señor toca la mano de la que está enferma y la levanta. Es un gesto estúpido, porque vemos en el Evangelio que el Señor no necesita tocar para curar, ¿verdad? Basta con su palabra para que los milagros ocurran. En otros Evangelios aparece como incluso con su saliva, ¿no? Le tocaba los ojos al ciego, ¿no? Le metía el dedo en los oídos al sordo. Eran gestos inútiles, no eran necesarios. Y sin embargo tú, Señor, los quieres hacer. ¿Y por qué? Pues para manifestarnos tu corazón, Señor. Que tu corazón ve a alguien enfermo en la cama y lo que le lleva es a cogerle de la mano. Como cuando vamos a un hospital o a visitar a un amigo, ¿verdad?, que está enfermo, lo que te lleva no es a no quiero tocarte, no vaya a ser que me contagie, sino todo lo contrario. ¿Os imagináis una madre entrando en la casa, en la habitación de su hijo enfermo y sin tocarle? No nos lo imaginamos, ¿verdad? Por eso, Señor, con estos gestos nos muestras tu corazón, cómo todos somos pues tus hijos, tus hermanos, cómo nos quieres con locura y cómo cuando ves a alguien enfermo te compadeces y necesitas tocarle. No para curarle, sino lo necesitas tú, Señor, porque necesitas unirte a su dolor. Por eso yo creo que no es un gesto estúpido, sino que es un gesto que indica, Señor, ¿no?, la ternura que tú tenías con los demás. Y por eso, igual que queremos imitar a Cristo en esa providencia, ¿no?, pues qué bonito es decir, Señor, queremos ser como tú en ese trato con los necesitados. No solo con los enfermos, sino a lo mejor con el que necesita una palabra de cariño, con el que le vemos que está un poco triste, y que a lo mejor te sale, por tu carácter, pues el cogerle la mano o el abrazarle, lo que sea, y a lo mejor no te sale. Y por eso hay que pedírselo al Señor. Señor, dame ternura, dame compasión, que aprenda yo también, Señor, a tocar a la gente, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, que aprenda a unirme a los que me necesitan. Pues bueno, el Señor, ¿verdad?, toca a la suegra de Pedro y la cura. Y luego el Evangelio salta a otra escena distinta y nos cuentan cómo dice el Evangelio, ¿no?, para fijarnos en los matices. Dice, al anochecer, cuando se puso el sol, le trajeron los enfermos. Al anochecer, Señor, tú no decías, fin de mi horario de trabajo, ya está anocheciendo, mañana más, ¿no? Sino que al anochecer seguías tratando con infinita ternura, Señor, a todos los que se querían acercar a ti. Y por eso, Señor, ¿qué podemos aprender de ti? ¿Qué podemos imitar? Aprender a vivir nuestro cansancio. Porque el Señor seguramente, cuando dice, ¿no?, que anochecía, seguramente tú, Señor, estabas agotado. Porque habéis estado predicando toda la mañana, nos cuenta el Evangelio. Luego, en el ratito que tenías para descansar, habíais ido a casa de la suegra de Simón. Y después de comer, sin parar, predicando, curando. Y, Señor, no nos lo imaginamos, ¿verdad? Yo creo que ninguno nos imaginamos al Señor diciendo, basta ya, iros, sois unos pesados. ¿No? No nos lo imaginamos.
Nos imaginamos más bien lo contrario. Deseoso tu Señor de que la gente viniese a ti. Y por eso, Señor, te pedimos, ¿no? Ayúdanos a imitar el modo en que tú descansabas. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y como el Señor, amando, descansaría. Como el Señor, prestando esa atención infinita en medio de su agotamiento, seguramente no le agradecería a Dios diciendo, Señor, para esto estoy. ¿No? De hecho lo dice al final, ¿no?, del Evangelio. Para eso he salido. Para eso he venido al mundo. Para anunciarles el Evangelio. Por eso, Señor, ayúdanos, ¿no?, a amar el servicio a los demás. Y a cuando estemos agotados, cuando no podamos más, aprender a mirar arriba y decir, Señor, si no es para amar, ¿para qué me has puesto en la tierra? ¿No? Y que aprendamos a dar la vida por los demás. A lo mejor esto te pasa en el trabajo, que no puedes más, que quieres mandar a tu jefe, ¿no? Oye, pues ama a tu jefe, pero a lo mejor hay que apagar el ordenador e irse. Porque para eso no hemos venido al mundo. Para trabajar no hemos venido al mundo. Hemos venido para amar y para dar la vida. Y por eso tú, Señor, ¿verdad? Hay otro pasaje muy bonito, ¿no?, que dice otro matiz, que es, si os acordáis, cuando Jesús camina sobre las aguas, que le dice a los discípulos, después de la multiplicación de los panes, les dice, iros yendo que ya os alcanzaré yo. Y dice el Evangelio, y se quedó despidiéndose de la gente. Imaginaos, la multiplicación de los panes, que decía que había, no sé si 5.000 hombres, ¿no?, dice el Evangelio, un montón de gente, y el Señor, en vez de irse y dejarles ahí con los panes, dice, se quedó para despedirse de ellos. Y a sus apóstoles les dijo, id y descansad un poco. Pues, Señor, ayúdanos a vivir bien este cansancio, dándonos cuenta de aquello por lo que merece la pena. Sigue el Evangelio diciendo otro matiz, Dice que después de esta noche de paliza, dice el Evangelio, al día siguiente se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, y se puso a rezar. Uno dice, ¿qué lección nos da, Señor, verdad? Lo primero, rezar. No, es que voy a dormir muy poco. Señor, si a ti te daba igual, pues que nos dé igual también a nosotros. Yo me quedo sorprendido en esta parroquia porque en mi casa da al gimnasio, Entonces yo me quedo sorprendido de, oye, cuánto madruga la gente y cuánto trasnocha, porque el gimnasio está abierto hasta tarde. Y uno dice, ¿cuánta gente madruga, no? O uno sale a la calle, cuando rezamos el rosario de hombres los sábados, y vemos a gente con el perro, ¿verdad?, que ha madrugado el sábado. Y uno se queda sorprendido, ¿no? La gente madruga por las cosas que le interesan, ¿no? Había algún joven que me decía, yo cuando hay carrera de Fórmula 1, a las 6 de la mañana me levanto para ver a Fernando Alonso, ¿no? Pues, oye, la gente madruga. ¿Pero por qué madrugamos? ¿Tú alguna vez has madrugado para rezar? Es que me voy de viaje, no sé qué, y me he levantado una hora antes para rezar, porque el día se me va a complicar. Pues esto es lo que tu Señor hacías. Y por eso ayúdanos a vivir el mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, que se concreta en la vida de oración, ¿verdad? Y luego es bonito el Evangelio, ¿no?, que manifiesta que después de esa mañana rezando, aparecen sus discípulos, ¿no?, y le dice, venga, Señor, todo el mundo te busca, le dicen los Evangelios. Imaginaos la de gente que habría esperándole. Y su respuesta, ¿no?, vámonos a otra aldea, que yo para esto he venido al mundo. Es bonito, ¿no? Es un pequeño matiz que significa cómo en la oración del Señor, tu Señor recibías también luces. El Espíritu Santo te iluminaba y te decía, Jesús ya está, a otro sitio. Y ahora es algo bonito, ¿no?, para darnos cuenta, ¿no?, o pedirle al Señor que aprendamos en nuestra oración a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque seguramente el Señor no quería irse, porque sabía que estaba haciendo allí un gran bien. Y sin embargo, sabía distinguir la voz del Espíritu Santo y decir, pues me voy.
¿Y cuántas veces esto nos pasa a nosotros? Que en nuestra oración, oye, están ahí como en una balanza, ¿no? Dos cosas buenas. Y sin embargo, qué importante es decir, pero ¿qué me pide el Espíritu Santo? ¿Qué me pides tú, Señor? Y ser fiel a eso, ¿eh? Para eso he venido al mundo. Para cumplir la voluntad de Dios. Pues para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para cumplir en nuestras vidas lo que Dios quiere hacer de nosotros. Pues vamos a seguir ya nuestra oración en silencio, cada uno. Si os ha ayudado alguno de estos matices pequeños que os he sacado del Evangelio, pues métete con ello, y háblale de eso al Señor.